Queridos hermanos, buenos días. Hoy celebramos la conversión de San Pablo. En su viaje hacia Damasco, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, el mismo Jesús glorioso se le reveló a Saulo en el camino, eligiéndolo para que, lleno del Espíritu Santo, anunciara el Evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Cristo. En la conversión de San Pablo, más se palpa la acción divina que el esfuerzo humano. Hoy, queridos hermanos, vamos a dejar de lado, no escucharemos el texto correspondiente a la carta a los Hebreos, porque esta es una fiesta sumamente importante, conversión de San Pablo. Entonces, escucharemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 3 al 16. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que, así como iluminó y guió a San Pablo, nos ilumine, nos guíe, nos fortalezca, nos dé sabiduría, nos haga santos. Y que esta palabra que vamos a recibir podamos llevarla a la práctica. Amén. Hechos 22 del 3 al 16. En aquellos días Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco, allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de esta fiesta vamos a escuchar un texto del evangelista Marcos, donde Jesús envía. Es el mandato misionero: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. Pues esa es la misión de Pablo. Pero lo interesante es sencillamente en el día de hoy la conversión. ¿Recuerdan ustedes que ayer las lecturas todas nos hablaban de conversión, verdad? Arrepiéntanse, decía el profeta Jonás. Si no se arrepienten, dentro de 40 días Nínive será destruida. Decía Jesús, en el Evangelio: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y después le dijo a Andrés y Santiago: síganme y los haré pescadores de hombres.
y a Santiago y Juan, síganme. O sea, dejen ese estilo de vida que están llevando y síganme. Pablo, muchas veces se nos ocurre decir que era un hombre malo, perverso. No, era un hombre que estaba luchando por mantenerse fiel a la religión en la que había crecido, al judaísmo. Él era un judío en todo el sentido de la palabra y había sido educado por el mejor maestro fariseo, Gamaliel. Él y muchos más vieron el cristianismo naciente como un peligro para la pureza de la fe y por eso se empeñó en erradicar esa iglesia naciente, el cristianismo. Y fíjense que ya estaba actuando, él había probado la muerte de Esteban, estaba metiendo cristianos a la cárcel, iba para Damasco con autorizaciones para llevar presos a Jerusalén a los seguidores de Jesús, cuando una luz lo envolvió y lo cegó. Él cayó y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él solo preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y eso para mí es sumamente importante, porque Saulo, él podía entender que no estaba persiguiendo a una persona, sino una nueva fe, una secta, que era lo que él entendía. Estaba persiguiendo una nueva religión, un nuevo grupo, a los del camino, a los cristianos. Pero aparece este hombre y le dice, o sea, esta voz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo podía decir: pero si yo estoy persiguiendo es a esa iglesia, a esa religión nueva, al cristianismo. Pero Saulo entendió lo que Jesús le había dicho. Es que Jesús se identifica con su iglesia y su iglesia se identifica con Jesús. Perseguir a la iglesia, perseguir a los cristianos, perseguir a la única iglesia fundada por Cristo es perseguir al mismo Cristo. Y Saulo lo entendió. Hoy día parece que nadie entiende eso y todo el mundo persigue a la Iglesia Católica y se ponen de acuerdo entre varios, a veces parecen enemigos irreconciliables, pero se reconcilian para perseguir a la Iglesia Católica. Están persiguiendo a Cristo y en nombre de Cristo, por supuesto, persiguen la obra de Cristo. Están persiguiendo a Cristo. Saulo se convirtió y se convirtió en el gran evangelizador. Ojalá los perseguidores de hoy día se conviertan. Oremos por ellos. Que el Señor, querido hermano, te bendiga abundantemente. Que la Virgen Santísima te acompañe. Que tengas un maravilloso día.